Esta herencia, esta palabra, vamos a ver un poquito lo escatológico. Ya ven que amo lo escatológico. Que no sabemos. Sí, perdón. La herencia que no sabemos. Hay una herencia que usted no la sabe y que yo no la sé. Pero para eso vamos a tener que quitar cositas de nuestra vida. Por eso le decía que la palabra trae cosas que no sabemos. Y por eso hay que entenderla, porque cuando yo veo esta palabra, yo tengo que ver qué hay en mi vida. El problema es que nosotros creemos que estamos bien, pues. Y está bien que usted viene a la iglesia, está bien que usted adora, está bien que todo lo que hace. Pero hay cosas todavía que usted y yo tenemos que quitar de nuestra vida. Si no, no estuviéramos acá. Y los que no le echan ganas, de todos los temas que se han predicado, hay cosas que no han podido quitar de su vida. Entonces, está duro esto. Bien. Muchos creen que Dan proviene del anticristo. Sí, saben de la tribu de las tribus de Jacob, que ahí salieron las tribus, y entonces una de ellas es la tribu de Dan. Pero muchos dicen que él viene del anticristo por un montón de cosas que sucedieron al tiempo que la Biblia nos habla. Pero yo pienso que no, porque he estudiado un poquito la palabra y he visto. ¿Por qué no? Porque en la palabra Dan se toma o viene de la palabra Daniel. Pero la palabra Daniel en la Biblia es una palabra maravillosa. No sé si ya notó que los nombres bíblicos son importantísimos en nuestra vida. Póngale nombres bíblicos siempre a los hijos, que son importantísimos. Entonces, este Daniel, su significado es: Dios es mi juez. Estaba bravo Daniel, ¿verdad? Y entonces usted ve la vida de Daniel. Ese hombre, en un estudio de los jóvenes les enseñaba que Daniel tenía, creo que 13 años cuando fue cautivo con sus hermanos, con sus amigos, y él ya nunca vio a sus padres, y le vinieron unas luchotas, pero el cuate tenía tan grabada la palabra que todo lo que venía a él no le hacía nada. Es más, retó al rey, lo desafió al rey, le dijo: no comeremos la comida del rey. Estamos hablando de un rey. Ok, entonces este Daniel era un hombre tremendo. Ok, pero vamos a ver un poquito, vamos a entrarle a la escatología para acabar pronto. Un cuadrito escatológico que puse aquí, mire. Dentro de las tribus, yo no las puse algunas, pero está la tribu de Isaacar, la tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, y está la tribu de Dan. Entonces, quise ponerlo así nada más para poder guiarlos. Esta tribu de Isaacar se significa hombre de salario. Porque Lea le quiso poner así, porque ella lo tomó al hijo como si fuera una paga para ella. Entonces por eso le puso el salario. Luego Judá, pues alabanza. Todos sabemos que es alabanza. Alabanza a Dios. Luego está Leví, sacerdote, que es según la orden de Melquisedec. La tribu de Rubén, congregación primogénita. Eso significa. La tribu de Simeón, oye con atención. Entonces, en estos significados, hermanos, le puse una flechita porque nosotros tenemos y pertenecemos a cada una de esas tribus, hermanos. Esto es maravilloso. Entonces, quiere decir que usted y yo tenemos cada cosa de estas. Ya nada más hasta donde ya hemos avanzado. Todos los que seguimos dándole duro, ya hemos avanzado. Por eso somos hombres de salario, somos de alabanza, sacerdotes, la congregación primogénica, y oyendo con atención. Pero eso somos nosotros, ya vamos avanzando hasta allá. Pero está la tribu de Dan. Y en esta tribu de Dan quiere decir que estas somos nosotros. Entonces, en la tribu de Dan,
lo acompañaban dos tribus, que es la tribu de Aser y la tribu de Naftalí. Esas dos lo acompañaban. Entonces decían 3 tribus. Ok. Estas 3 tribus acompañaban a la tribu de Dan. De estas 3 tribus hubo vivientes desaparecidos. Entonces, eso está maravilloso. Estos vivientes tienen una herencia de la que nosotros no conocemos. Para que ellos hayan llegado a ser vivientes desaparecidos, tuvieron que pasar un montón de cosas que aplicaron a su vida. Y de eso es lo que vamos a hablar, las cosas que tienen que aplicar a nosotros para poder ser en un momento o que seamos desaparecidos. ¿Por qué le digo esto? Mire, porque si nosotros pertenecemos a la tribu de Dan y en estas 3 tribus hubo vivientes desaparecidos, quiere decir entonces que dentro de la iglesia de hoy puede haber vivientes desaparecidos. Hermanos, nosotros lo hemos sabido porque hemos enseñado, pero ya cuando ya lo vemos sobre la iglesia, entonces quiere decir que si no le echamos ganas, estamos por las calles. Porque nos conformamos con irnos al cielo. Pero entonces no deberíamos de conformarnos con irnos al cielo. Deberíamos de conformarnos, deberíamos de asegurarnos irnos tal vez sin probar muerte. Y eso está más maravilloso, ¿verdad? Porque yo sí quisiera irme sin probar muerte, hermanos. Qué cama, ni qué enfermedad, ni qué nada. Que así como soy, se fue Gerardito. ¡Ay, Señor de la gloria! No me fui. Estamos pensando, y muchos estamos pensando, y cuando yo me muera y que me voy a morir, yo ya no quiero pensar en eso. Yo quiero pensar que cuando ustedes estén aquí en el culto, y cuando de repente vieron, ya no estoy. Me fui. Ahora, esto es precioso. Tenemos que creerlo, porque aquí no nos habla. Ok. Pero vamos a ver esto. Mateo capítulo 16, verso 28. Mateo capítulo 16, verso 28. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Miren lo que dice las Américas. Me voy a leer lo que dice las Américas. Vea lo que dice. Dice las Américas. Dice: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí, escuche bien, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte. ¡Ah! Hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte. ¿Cuáles serán esos? Los vivientes desaparecidos. Hermanos, esto es para gozarse. Bueno, hermanos, yo veo esto y a mí me emociona. Yo digo: Señor, ayúdame cada día a buscarte. No es que me importa los que se queden. Me voy con Cristo, me voy así como estoy, que desaparezca y me lleva al Señor. Esto es maravilloso. Pero yo creo que muchos no lo hemos entendido. Ay, andamos: ay, es que tengo esto, tengo lo otro. Póngase las pilas, mi hermana, mi hermano, y empiece a echarle ganas. Luche por irse en desaparición de los vivientes. Ya nos conformamos: me voy al cielo con todos los que se van. Otros dicen: me quedo con los arrebatados, como quiera Dios me va a arrebatar. Hermanos, luche por irse sin probar muerte. Entonces esto es maravilloso. Bien, pero hay otro verso. Las Biblias son preciosas porque nos ayudan un montón de cosas. Mire, Isaías capítulo 57, verso 1.
Léala usted y ahorita yo le voy a leer la habla hoy. Amén. Sí. Se parece el justo y no hay quien piense en él, y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Amén. Ahora vea la habla hoy, dice: los hombres honrados mueren y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen y nadie entiende. Ahora, ahí tenemos que ver la palabra bueno. Pero estamos viendo que nosotros pertenecemos a estas tribus, o venimos de estas tribus. Entonces tiene que haber hombres buenos dentro de la congregación. Que en hombres buenos habla mujer y hombre, o mujeres buenas que se pueden ir con Cristo. Bien, para eso quiero mostrarles esto. Conocemos Génesis capítulo 3 verso 16, ¿verdad que sí lo conocemos? Ok, pero léalo si quiere para que no diga el hermano está hablando nada más. Léalo y me dice qué dice. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ok. Ahí la pregunta está, porque la Biblia le dice, sabemos la historia, ¿no? Pero el Señor le dice a Eva: multiplicaré tus dolores de parto. Ok. Si usted tiene dinero, 1,000 pesos, tiene usted 1,000 pesos, y Dios se los multiplica y le pone en 3,000, ¿por qué se los multiplicó? Por 3, porque ya tenía 1. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que ya había dolores, solo se los multiplicó. Ok, pero Eva y Adán estaban en el huerto. Y en el huerto no tenían hijos. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que tenemos que ver que al principio de la Biblia, acuérdense que en ese Génesis, hermanos, hay muchas cosas bien metidas que tenemos que destapar. Génesis es un libro maravilloso que no lo entendemos, tenemos que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque en ese libro de página a página pudieron haber pasado un montonal de años. Entonces usted ve la primera página y luego se pasa a la siguiente, pero lo que es el tiempo de Dios fueron bastantes años. Entonces de Génesis nacen las diferentes razas, las diferentes creaciones, y entonces la Biblia habla primero de un hombre, después hizo Adán. No es el mismo hombre. Primero tuvo un hombre, después tuvo un Adán, y es entonces lo que tenemos que explicar. ¿Cómo fue eso entonces? Esto quiere decir que entonces Eva ya había tenido descendencia. ¿Quiénes eran? La madre de los vivientes. Era la madre de los vivientes. Ok. Ahora, va a decir, bueno, pero ¿por qué dice eso? Porque hay una pregunta: ¿dónde están esos vivientes? Porque esos vivientes no probaron muerte. Entonces, para eso, hermano, tenemos que poner ejemplo. Enoc. Él no probó muerte. Se lo llevó el Señor. Esa palabra tiene un montón de cosas, esa de no, un montón de profundidades. No la vamos a ver ahorita, pero tiene un montón de profundidades. Porque acuérdense que la palabra dice: y caminó con Dios, y luego dice: y Dios caminó con él. Bueno, ahí hay un temazo tremendo que tenemos que ver. Elías,
¿Qué pasó con Elías? Tampoco probó muerte. Okay. Pero hago una pregunta. ¿Se murieron ellos? No se murieron. Entonces, ¿dónde están? Y si yo les pregunto, ¿se fueron al cielo? Tampoco. Tampoco se fueron al cielo, porque la Biblia dice que nadie puede ir al cielo. Entonces, ¿dónde están? Una cosa es que su espíritu se dé un viaje. Otra cosa es que nosotros vayamos al cielo. Entonces esto tenemos que verlo. Mire, esto ya, el escatológico encierra un montón de cosas. Porque puede haber un montón de preguntas. Para eso tendríamos que tener mucho tiempo para poder contestar todas esas preguntas. Porque ya sé que lo que están pensando, bueno, entonces, si no se fueron al cielo, entonces ¿dónde están? Pero tenemos que ver la Jerusalén, en dónde está la Jerusalén, en dónde la escondió el Señor, cuándo va a salir. Todo eso es un montón de cosas. Pero entonces, la pregunta es, entonces, ¿dónde están estos junto con los vivientes? Ok. Esto quiere decir, hermanos, que están en un planeta llamado la tierra de los vivientes. Ahí ya también hay un montón de cosas. Porque allá nos habla la Biblia un montón, lo habla Job, lo habla Jeremías, lo habla Isaías. La tierra de los vivientes. ¿Cuál es esa tierra de los vivientes? El verdadero, el vivo seno de Dios. Ok. La Biblia dice que hay gente que está en el seno de Abraham. Abraham tiene seno, pero también Dios. Y en esa área del seno de Dios, ahí no hay muerte. Y ahí es donde están los vivientes, desaparecidos, escondidos. De esos vivientes, hermanos, porque ya sé que van a venir muchas preguntas, se va a preguntar usted mucho. ¿Y todos estos vivientes qué? Es que la Biblia nos habla que muchos de los que vayamos sin probar muerte regresaremos para evangelizar a los que se queden en la tribulación. Eso está maravilloso. Bien. Nadie subió al cielo. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 19. 4:19, perdón. No, 18, 9 o qué. Ah, el 18, ¿qué dice? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahorita lo vemos. Este es el verso bien conocido también. Ahorita vemos. Es 17, hermano. Sí. Sí. Perdón. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Ok. Josué capítulo 18, verso 2. Josué 18:2. Amén. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Ok. Ahí está la herencia, ¿eh? Y luego 19:40 de Josué también. Amén. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Ok. Ahora bien, cuando estamos
Estamos viendo aquí la de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Le voy a poner 17 porque luego lo suben y van a decir, no es, ok. Nos habla de unos arrebatados. Que eso quiere decir que alguno de nosotros puede ser un viviente desaparecido. Eso se lo está afirmando la Biblia. Cualquiera de nosotros podemos ir en un arrebato como Elías. Ahora bien, para esto que vamos a entrarle aquí sobre la herencia, en el libro de Josué capítulo 19 verso 41 se encuentran estos nombres. Ahorita lo vamos a ver. Para esta herencia, yo hice este pequeñito esquemita aquí, que viene con los libros que están en el libro de Josué capítulo 19, 41. Estas son las tribus, estos son los pueblos. Si se da cuenta, aquí hay 20 pueblos. Y esos 20 pueblos fue la herencia que le estaba dando a las 3 tribus. Ok, entonces, ¿cuál es la herencia del pueblo de Dios? Las ciudades. Pero aquí a ellos les estaba dando 20 ciudades. La pregunta es, ¿qué haría ustedes que le dieran una sola? Estaba tremendo, ¿verdad? Porque ustedes en una herencia, ustedes esperan otra cosa. A ver, si a ustedes le heredan algo, ¿qué hace? Ahora imagínense que le viniera ahorita una herencia a usted, que ¿sabes qué? Te vamos a heredar, no sé, 5 millones de pesos. Ni a la iglesia viene. Se va a cobrar los 5 millones. Que ya nada más tienes que firmar y ya está. Violento, rápido. 5 millones de pesos. Pero el asunto es que a estas tribus le estaban dando las ciudades. Pero que vengan y le digan, te voy a heredar a una ciudad. ¿Qué hago yo con una ciudad? ¿Para qué la quiero? Si la persona que tengo en casa no la puedo evangelizar. Va a evangelizar una ciudad. Ahora, lo que el Señor se las estaba dando porque ellos tenían que acabarlas. Así de sencillo. Para eso pasaron un montón de cosas. Vamos a ver esto. Está en Josué capítulo 19:41. ¿Qué dice? Amén. Y fue el territorio de su heredad, Sora, Estaol, Irsemes, Salomín, Nombrecitos, ¿verdad? Ajalón, Ketia. Ya déjenlo, porque fue lo que le enseñé aquí. Aquí se las dejo. Déjenlo así. No viene nada más lo que aquí la dejamos. Ahí viene todo. Luego le saco una copia. Son los que están ahí, son los mismos. Ok. Pero donde yo les quiero enfocar un poquito, vamos a ver las 3 cosas. Cada uno de estos es un tema, pues. Pero vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que es Sora. Sora. Para esto les quiero enseñar esto, mire. Normalmente hay mucho pastor, mucho predicador que no le pide al Señor que le enseñe las cosas profundas porque no quieren pagar el precio. ¿Cuál es el precio? El precio es estudiar, comprar, prepararte, poner, ofrendar, orar, ayunar, creer en Dios. Eso es toda una vida cristiana, sin dejar hacer lo que se está haciendo, porque muchos dicen, y es una pregunta tremenda, muchos dicen, yo me voy a dedicar a la obra de Dios, entonces yo no me dedico a la obra de Dios, ¿o qué? Sí me dedico a la obra de Dios. Pero es que no puedo trabajar porque no alcanzo a predicarles. Yo trabajo y puedo predicarles y puedo estudiar. Todo ministro debe trabajar. Todo ministro debe trabajar. Entonces estos cuates no trabajan, pero tampoco se meten a la Biblia, no sé qué se meterán. Y van y le van a enseñar algo que lo cuentan como una historia.
Mire, si yo le digo, te voy a contar la historia de Jonás. Jonás se lo comió un pez y luego tenía que llevar el mensaje a Nínive y los estuvo hostigando por 29 días. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Y usted dice, sí, ya la sé la historia. Por esto la digo 20,000 veces. Pero el asunto de esto es lo que está encriptado en una palabra. Eso es importantísimo. Y en muchos de los nombres que vienen en la Biblia tienen cosas bien profundas, hermanos. Yo de cada una de estas 20, yo le puedo explicar y de los nombres que vienen, porque tienen las profundidades. Entonces ahí es donde yo quiero que veamos un poquito. ¿Ok? Miren. Sora significa nido de avispas. Entonces, si Sora significa nido de avispas, entonces esa es una herencia para los vivientes desaparecidos. Ok, ahora la pregunta es, ya dejamos la ciudad. Entonces, ¿cuál sería la herencia de usted? El nido de avispas. Ahora sí lo va a pelear. Esa es su herencia, hermano. El nido de avispas. Ya nomás oye, en el nido de avispas, no, ya no lo voy a pelear, ¿no? Hay que se quede, yo quiero otras cosas, pero entonces el nido de avispas fue herencia. No, pero son avispas, no son colmenas, son avispas de las que pican. Ya no puse yo otras cosas porque luego se alarga mucho el tema, pero mire, más o menos se lo voy a explicar. La saqué en hebreo también para poderse mostrar, pero abarcaríamos bastante el tema. Mire, estos cuates en aquellos tiempos juntaban esto de las avispas con la lepra, que la lepra hoy en ese tiempo podíamos llamar el cáncer, aunque en ese tiempo la lepra era se los comía, se comía su carne, se las podría, vaya a saber, llagas y todo eso. El cáncer se lo come por dentro. No, es que también venía por dentro la lepra, sí, era peligrosa, pues, era mortal, los acababa, no solo por fuera, también por dentro, sí, la lepra era algo tremendo. Entonces, esa lepra, hermano, se decía que estaba juntado con esto, pero que esa lepra o esa avispa solamente venía por parte de Dios. O sea que si Dios mandaba la avispa, le caía cáncer. ¿Qué tenemos de ejemplo? Anamán tenía lepra. ¿Quién se la quitó? El Señor. Cuando el profeta le dijo, métete y métete al agua, ¿y qué salió? Con piel de bebé. ¿Quién se la quitó? Dios. Entonces sí era cierto. ¿Qué era eso lo que tenía entonces Anamán? Piquete de avispa. Pues son tremendos, hermanos. Entonces, vamos a ponerlo así. Persona que tiene cáncer, piquete de avispa. Y que solo Dios se lo puede quitar. Pero este piquete de avispa es herencia de usted, no para que usted lo tenga, sino para que las avispas sean de usted, hermano. ¡Ah! Está tremendo esto. Usted debe tener un nido de avispas. O dígale al Señor, manda tus avispas. Ahí va. Vamos a ver esto. Ok. Quiero mostrarles algo. Quiero leerles algo. Me di el tiempecito ahí de sacar algo. Quiero que vean esto porque esto me encanta. Tú acceder por favor esto. Así va como. Lean esto nomás para que entremos bien a este mensaje. Y ya acabamos. Terminando, acabamos. Léelo, hijo, por favor. ¿Todo? Sí, todo. Y escuchen. La historia sobre avispas saliendo de tanques de guerra para ayudar a los israelíes durante un conflicto en los años 70, generalmente asociado a la guerra de Yom Kippur en 1973. Es un relato que circula frecuentemente
en contextos de historias sobrenaturales, milagros de guerra o leyendas urbanas dentro de la historia militar de Israel. Basado en la información disponible, aquí están los puntos claves. Contexto de la historia. Se narra a menudo que durante la guerra de Yom Kippur, octubre de 1973, cuando Israel estaba siendo atacado por dos frentes y se encontraba en una situación límite contra la pared, fuerzas enemigas egipcias o sirias se preparaban para atacar cuando enjambres de avispas o abejas salieron de sus propios tanques o de la zona de combate, atacando únicamente a los soldados árabes y permitiendo a las fuerzas de defensa israelíes FDI tomar ventaja. Narrativa de milagros. Este evento es considerado por muchos como un milagro o un evento de intervención divina, similar a los relatos de la guerra de los 6 días de 1967, donde se cuenta historias de fuerzas sobrenaturales ayudando a Israel. Hechos reales contemporáneos 2024. Aunque la historia de 1973 es a menudo anecdótica o legendaria, un incidente real ocurrió en mayo de 2024 donde 12 soldados israelíes resultaron heridos tras ser picados por un enjambre de avispas cuando un tanque pasó sobre un nido en la frontera de la Franja de Gaza. Situación de 1973. La guerra de Yom Kippur fue, de hecho, un ataque sorpresa muy difícil para Israel el 6 de octubre de 1973, donde sufrieron grandes bajas inicialmente antes de contraatacar con la ayuda de EU. En resumen, la historia de avispas de los años 70 es un relato popular de intervención divina en la guerra de Yom Kippur, sin confirmación en los registros militares oficiales, pero sí por un evento similar documentado en 2024. Se acabó. A ver, ¿qué le entendieron a esto? No lo entendimos, van a decir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben para qué lo saqué esa información? Para mí me llama mucho la atención. No está meterme en alguna información. No me meto al Facebook. Me meto a unas informaciones importantes. Había sido atacado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos. Que nosotros tenemos que estar orando siempre por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. ¿Y quién los defendió? Las avispas. ¿De dónde salieron las avispas? De los tanques de guerra. Que no sabían quién las puso, pues. Por eso dicen que es un milagro. Fue el Señor. Fue Dios. Por eso quedó como una historia, quedó palpado ahí. El problema es que nosotros leemos un montón en Facebook, no nos damos cuenta lo que verdaderamente hay, que es bíblico. Ahora, esto que yo que le estaba leyendo ahorita, joven Axel, es algo que está en la Biblia, algo de lo que vamos a hablar, lo estamos hablando, de las avispas. Entonces, hermanos, ¿por qué leímos esto? Para que usted crea que Dios es poderoso. Y cuando usted esté en una guerra, Dios enviará avispas y lo defenderán. Pero usted tiene que creerlo. ¿Qué es lo que usted espera entonces? Ese Dios poderoso que yo tengo usa avispas para que nos ayuden, hermanos. Esto es maravilloso. Vamos a seguir. Ok, entonces ya tenemos el testimonio que es verdad, que Dios hace milagros. Vamos a ver esto. Éxodo capítulo 23, verso 28. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera el heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. Ok. A la avispa. Ahora vean, enviaré a la avispa. Sabemos todo lo que sucede ahí, pero vean esto. Dios va a enviar a la avispa para echar fuera
al Ebeo, al Cananeo, ¿y cuál otro? El Eteo. Ok, mire, ahora ya tengo 3 personajes. Ok, ese Ebeo, ese Cananeo y ese Eteo son los males que tenemos nosotros. Son los males que nos van a atacar a nosotros. Y aquí vamos a ver si no hay dentro de su hogar un cananeo. Mi marido va a decir una hija. Un Eteo. Vamos a ver aquí. Ok, mire. El cananeo, el Ebeo y el Eteo. Ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Ebeo. Ebeo significa frustración. Y quiero reemplazarlo con Abraham. Está Abraham en su casa. Y ustedes recuerdan esta palabra que dice el Señor. Primero le dijo, sal de tu tienda. Y luego dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Vean las cosas que le está diciendo. Entonces, primeramente, sal de tu casa, sal de tu tienda. ¿Por qué? Le dice, yo estoy especulando. Le dice, ¿qué ves? Y entonces Abraham dijo, las estrellas. Y le dijo, cuéntalas, si puedes. Cuando yo contar, y le dice, así será tu descendencia. Pero el asunto no es ese. Porque lo que quiere decir esa palabra es que digo, sal fuera. Mira hacia arriba. ¿Qué ves? Y entonces Abraham vio. Y entonces la contestación de Abraham, o lo que Dios le estaba diciendo, ya miraste todo. Y él miró, ¡fum! Y dijo, eres grande, mi Dios. Eres poderoso. Porque el Señor le estaba diciendo, mire, estaba diciendo, ay hermano, ¿dónde saca eso? Job. El Job. ¿Qué había pasado Job? Un montón de cosas, un montón de problemas. Pero Job no entendía las cosas del Padre Poderoso. Ay, es que nosotros somos rechillones, hermanos. Con cualquier cosa de lloradera. Yo quisiera que hubiera un Job aquí, que dando testimonio. Toda su carne se le cayó. Perdió todo, su familia, sus riquezas, todo perdió. Y así, no crean que Dios estaba, ay, chiquitito, ven, quédate aquí. El Dios poderoso pudo haber dicho, ponte carne, listo, sánate como fue el Anamán. Estaba así para mi Señor. Y no estaba ahí, ay, chiquitito, ven, te voy a sobar. Así como estaba. El Señor le dijo, no comprendes, no entiendes, necio. Le estaba diciendo a Job, si el Señor le dice eso a usted, se muere. Con eso que le diga nada más el día que usted tenga un problema, que Dios le diga chillón, con eso se muere. Y hay muchos que se van de la iglesia por decirles chillones, con tantito que, aunque sí seamos chillones. sí, es que somos chillones, es lo que estamos diciendo, somos bien chillones. Pero aquí estamos viendo que Dios le dijera chillón. No existe Dios, no me quiere, no es de amor, no es nada, porque somos chillones. Pero Job, y el Señor le estaba diciendo que era necio, que no comprende, soberbio. Y entonces le dice, cuando se enojó, yo quiero pensar que se enojó el Señor y le dijo, a ver, Job, a ver, ya estuvo pues, ya estuvo listo, ya estuvo suave pues. Le digo, ¿quién tú crees que tú eres? Ah, mire cómo lo confronta. ¿Acaso tú puedes contar las estrellas? Y le empieza a decir todo lo que mi Señor tiene. ¿Tú crees que tú puedes darle órdenes al cielo? ¿Tú puedes hacer? Mi hermano le dijo, ¿tú crees que le puedes dar una orden a mi Leviatán que está en las profundidades del agua? Y que le puedes decir, quítate y se va a quitar. ¿Tú crees eso? Que es una creación mía, que yo la hice, que los fusiles más grandes le pasan como pajas en su lomo. Tú le puedes decir que abriendo la boca revuelve el mar así y con solo verlo te mueres.
lo hice, ¿tú crees que le puedes decir eso tú? Y el Job se quedó patinando. Oh, Señor, dijo, no entendía. ¿Será que usted y yo entendemos? Ay, Señor de la gloria, por eso estoy diciendo esto. Entonces, lo mismo hizo con Abraham. Le dijo, sal y ve. Yo soy el poderoso, el rey de reyes, el Dios todopoderoso. Ese soy yo. Deja tu familia, deja tus pecadores, deja tu, ¿cómo dijimos? A tu eteo. Y vete a la tierra que yo te indicaré. Aleluya. Si Dios no le hubiera hablado y no lo hubiera confrontado, él siguiera con su eteo. Como muchos. Santo Dios. Híjole, y entonces, vea lo maravilloso, por eso te dicen lo maravilloso que es Dios. Usted sale al cielo y no puede entenderlo. O sea, sale ni se fija al cielo. Ok, pero esto es un ejemplo de lo que le estaba diciendo. Ok. ¿Dónde íbamos? Aquí. Frustración, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que Abraham tenía que hacer es matar la avispa. No, la avispa tenía que matar lo que tenía Abraham. O sea que cuando usted pasa una frustración, lo primero que tiene que hacer es reconocer quién es el Dios poderoso para pedirle a la avispa y venga y mate a la frustración. Y entonces viene la avispa y mata la frustración de Abraham. Entonces, para todos los que están frustrados o están deprimidos, porque los que están deprimidos no pueden salir de su casa y están metidos ahí, tiene que venir la avispa y matar a ese hebeo. Ese es el hebeo. ¿Será que alguien tiene un hebeo dentro de su casa? A ver, los deprimidos. Una persona deprimida nada más quiere estar adentro de su casa. Y déjame decirle una cosa, en este tiempo, una persona que está metida en su casa, ya sea grande o ya sea joven y que no sale de la casa, o ya sea adolescente, que no sale, que nada más está encerrado, está viendo la mayoría de parte pornografía dentro de su casa y crímenes, y cuando sale esa persona puede matar a otra persona por tanto estar mirando eso, porque el cuate está en una depresión. Para que ese cuate pueda salir adelante, necesita salir de ahí y mirar lo que hay afuera, porque afuera está la maravillosa, y está la herencia, también está la guerra. Entonces es bien tremendo. No vamos a platicar un montón de casos o ejemplos de lo que ha sucedido, pero hay jóvenes que han salido a matar a sus padres, están metidos ahí. Ok, entonces vamos a ver lo que es el cananeo. El cananeo significa mercader. Tremendo, mercader el cananeo. Siempre anda viendo cómo ganar. Y muchos piensan en función de mercader y no de bendición. Aquí va entrando. ¿Ya te ves este cananeo? ¿No? ¿Cómo es esto? En función de mercader. Mire, esa función de mercader, hermano, es que nosotros, la iglesia, tenemos que aprender a bendecir. A fuercita tenemos que aprender a bendecir. Usted viene a la iglesia y se le va enseñando. Pues usted tiene que aprender. Porque entonces si no tendría una mente de mercader. La mente de mercader es todo lo que me des. Está bien, pero yo no puedo dar. Y lo que usted tiene que aprender, que aquí va a tener bendición,
para que usted aprenda a dar. Y no porque lo vaya a traer a la iglesia, sino porque tiene que bendecir a otra gente. ¿Cómo la va a bendecir? Entonces ese mercader nada más dice, venga, pero nada para allá. Y entonces ¿cuándo va a bendecir? Tiene que bendecir. Ahora bien, en estos mercaderes entra mucho pastor. Mire, hermano. Híjole, alguien me va a criticar, pero mire, hermano. Si yo viviera de la ofrenda que ustedes dan, como muchos lo dicen, que no es correcto, hermano, se lo claro, no es correcto. El pastor no tiene que andar viviendo de ofrendas, el pastor tiene que trabajar. Pero muchos tienen ese pensamiento. Hermanos, ¿cómo voy a vivir? Al menos que cada uno diga, vamos a llevarle 1,000 pesos al pastor. No. Entonces, ¿qué? Si yo viviera de ustedes, ¿qué sería yo? ¿Un mercader? O sea que dentro de mí estuviera un cananeo. En mi hogar estuviera un cananeo que está esperando que la iglesia venga para ofrendar, para yo meterlo a mi cartera y a gastarlo. Ese es un cananeo, hermanos. Y necesita que venga la avispa, que le mande Dios la avispa y lo pique y le saque ese cananeo. Pues tiene que sacarlo el cananeo. Mientras no mande Dios la avispa, ese seguirá siendo un cananeo. Y muchas veces ese cananeo es el que le está predicando o cananea por los medios. Por eso es bien importante cuidar lo que usted ve en los medios. Le está predicando una cananea o un cananeo. Y entonces el pastor solo quiere vivir de las ofrendas de la iglesia. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde habla eso en la Biblia? Si nosotros estamos para bendecir, entonces tenemos que trabajar. Entonces es un mercader, hermanos. Ok. No voy a dejar ahí. Me iba a ampliar, pero es que en otro tema lo vamos a ver. Es que esto está maravilloso, pero lo vamos a ver en otro tema. Ok. Entonces, vamos a ver el cananeo. El eteo. El eteo viene de la palabra et, que significa terror. Uy, ahí sí está tremendo también. Está tremendo, ¿verdad? Porque entonces ya vimos terror, el cananeo, la frustración y el cananeo mercader. Entonces usted puede estar frustrado, o es mercader, o es terror. Esas tres cosas pueden estar en nuestra casa. Y que solamente la avispa los puede quitar. Nadie lo va a poder quitar, solo la avispa que Dios nos mande. Ok. Hay gente como serpiente que dan terror. Las serpientes dan terror. Pero hay gente como una serpiente que te va a causar terror. No te quieres ni acercarla ni verla, porque te da escalofrío. Ok. Adán tuvo miedo otra vez, Adán. ¿Qué sucedió? Mire, otra vez sabemos la historia. Adán, después de haber pecado, quedaron sin ropa. Viene la voz de Dios y él tiene miedo. Ahora, la pregunta es, ¿usted tendría miedo? Porque tenemos que entender que somos pecadores. Algunos sí. A mí me han enviado. Ha venido gente que me ha dicho, ora por mí, ayúdame y yo voy a venir al templo. Digo, pero es que no tiene que ser así. Tú tienes que venir porque amas a Dios. Tiene que no Ajá. tener nada de condiciones. O sea, tiene que venir porque le nace, ama a Dios. porque le nace. Pero ha venido gente así. Ha venido a reclamarme gente que yo estoy orando por
porque tengo preferencia para que a ellos les vaya mal. Y digo, pero ¿de dónde sacas esto tú, pues? ¿Tú crees que yo le puedo mover a Dios como yo quiera? No. Jamás. Pero hay gente que piensa así. Y entonces dice, no, pues si usted hace lo que yo le digo, prácticamente me estaba diciendo, yo vengo a la iglesia. Oye, ¿qué te pasa? Esto es bien feo, hermano. Entonces es bien. Ok. Y tuvo miedo cuando le hablaba a Dios. ¿Qué estaba entonces en Adán? ¿Qué había? Estaba un Eteo. Le dio puertas que entrara el Eteo. Y dice, ahora tengo miedo. Ahora ahí les voy. Toda gente que tiene miedo, se le metió el Eteo. Y un miedo que trae. Yo no les quiero contar cosas porque ahorita todavía no es el tiempo, pero no tiene mucho que pasó un milagro. Tremendo milagro. Y fue a mi esposa quien se le reveló el milagro. Y entonces, si ella hubiera tenido miedo, no se revela esa autoridad de Dios. Después les voy a contar. Pero lo primero que llega a nosotros es el miedo. Ahora bien, ¿qué hace un extorsionador? Mete miedo. Y entonces el teléfono, ¿cuánto quieres? Ahorita te lo pongo y estás temblando y hablas a medio mundo. Me van a matar a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Entonces lo que tenemos que ver que es un Eteo, que le dimos una entrada y se metió. ¿Qué miedo ni qué nada? En el nombre de Jesús. Cuando se le mete un Eteo a su casa, dile, Señor, manda tu nido de avispas para que saquen Entonces tiene que venir la avispa. Ok. Yo ya acabé, pero quiere que veamos un verso. No lo quise meter, pero quiero que veamos un verso. Que está en Deuteronomio 7, 17. Y ya con esto acabamos. Deuteronomios 7, 17, 20. Sí, 7, 17 al 20. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. ¿Lo vemos? Oye, yo con esto le estoy aclarando que Jehová manda avispas. Y entonces dice, no tengas miedo y acuérdate de lo que yo he hecho. Dios ha hecho muchas cosas en nosotros. Solo se tiene usted que acordar qué hizo Dios en mí, en el problema, qué hizo Dios en mí. No voy a tener miedo y entonces Él se encargará de enviar avispas para defenderlo. Maravilloso. Entonces, hermano, ¿cuál es la herencia que nosotros tenemos? Para ser un
desaparecido. Tenemos que tener la herencia del nido de avispas. Si usted tiene el nido de avispas, bueno, le voy a poner más rapidísimo. Ya acabé, pero quiero. Para que usted pueda ser un desaparecido sin probar muerte y se vaya a la tierra de los vivientes, necesita quitarse esos temores. Necesita dejar de ser un mercader y necesita de ser un frustrado. Quítese las tres cosas que le manda el Señor a ese nido de avispas y saca las tres cosas y se va sin probar muerte usted y yo. Esa es la solución. Ahí está. Si usted y yo no nos hemos ido sin probar muerte a la tierra de los vivientes, tenemos algo de esas tres cosas en nuestra vida. Vaya trabajando a partir de hoy y vaya viendo qué es lo que tienen esas tres cosas, porque cuando lo logre, le aseguro que nos iremos con el Cristo de la gloria. Pronto seremos arrebatados, desaparecidos, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor.